Hola amigos, si a ustedes les ha salido en la piel este tipo de granitos, es que tienen un herpes zóster o culebrilla. Y voy a enseñarles a curarlo. Un herpes o culebrilla es un sarpullido en la piel que produce dolor, picor. A cada uno le puede afectar de una manera. Dicen que sale a causa del mismo virus que causa la varicela. Hay muchos vídeos de cómo tratar herpes. Yo les voy a enseñar cómo me enseñaron a mí a sanarlo. Este es un canal espiritual, incluso podríamos llamarlo formador de sanadores, y hoy les voy a enseñar cómo deben hacer para quitar un herpes, tengan un don espiritual o no. Este vídeo va muy enfocado a personas que tienen don de sanación, pero también aconsejo para los demás, que son la mayoría, que no tienen este don. Si quieren ver cómo sana un sanador, quédense a ver el vídeo. Esta es una culebrilla que estuve tratando. Pasado unos días ya se veían los granitos más secos. Si no se trata la culebrilla, se hace más grande y puede tener consecuencias más serias. Esta es otra que traté. La culebrilla puede poner huevos más arriba o más abajo de la zona afectada, y podremos observar que donde hemos curado una zona comienza a enrojecerse por otra en algunos casos, la cual trataremos de la misma forma. Para el sanador que tiene don, tratamiento del herpes y oración. Hay personas que nacieron con un don proveniente de Dios para realizar una ayuda a la humanidad. Yo tengo ese don, al igual que muchas personas. Ya les enseñé cómo debían poner las manos y sanar, cómo quitar el mal de ojo. Yo les voy a enseñar, pero el buen sanador es aquel que ayuda y no cobra por realizar esta ayuda. Pero si quiere, sí puede aceptar una muestra de gratitud de la persona sanada. Pero como digo, no debe poner una tarifa a esta clase de ayuda. Los sanadores debemos tratar el herpes poniendo las manos a la persona una vez cada día durante 3 días. Pasados los 3 días con sus 3 imposiciones de manos, la función del sanador ya habría acabado. Ahora la persona deberá estar echándose alcohol de 96 grados durante 15 días hasta ver que se ha eliminado el herpes. Si pasados los 3 días la persona desea que le pongan más las manos, se las pueden poner, rezando Padre Nuestros, pero ya no haría falta la oración del herpes si no se quiere. Les voy a enseñar la oración que hay que decir y cómo deben hacer. La oración: mal maligno, fuera de aquí, que la Virgen María pasó por aquí. Se dice 3 veces, haciendo cruces en la misma zona, y terminamos diciendo: Jesús, Jesús, Jesús. Voy a mostrárselo. Primero trabajemos con manos limpias y zona despejada. Con el dedo pulgar hacemos cruces en una zona y al terminar con ella continuaremos por otra, abarcando toda la zona de granitos. Pidan ayuda a Dios y digan la oración en su mente mientras proceden. Mal maligno, fuera de aquí, que la Virgen María pasó por aquí. Mal maligno, fuera de aquí, que la Virgen María pasó por aquí. Mal maligno, fuera de aquí, que la Virgen María pasó por aquí. Jesús, Jesús, Jesús. Haremos el mismo proceso por cada grupo de granitos. Cuando hemos hecho esto, lo que hacemos es bañar la zona en alcohol y dejar que absorba.
El alcohol se absorberá e irá haciendo que la culebrilla muera con el paso de los días. Por eso la persona deberá echarse alcohol 4 o 5 veces al día de esta forma. Finalizamos poniendo las manos un ratito, rezando Padre Nuestro. Si pasados los 15 días de aplicarse alcohol en algún momento les doliera un poco, échense alcohol en ese instante. No es muy contagioso al tacto si no son ampollas. Pero cuando acaben, intenten no tocar nada e ir directamente a lavarse bien las manos. Si el médico les hubiera mandado un tratamiento, no mezclar con el alcohol. Dejen que pasen unas horas desde que se aplican el tratamiento para echarse alcohol. ¿Cómo saber que se está muriendo la culebrilla? Cuando empezamos a tratarlo, está colorado y enrojecido. Y cuando lo estamos matando, o ya lo hemos matado, toma un color morado. Aquí vemos cómo poco a poco se fue reduciendo, hasta que desapareció. Hace unos años, en zonas centrales de España, cuando las personas de la edad de mis padres iban al médico a tratar un herpes, les decía el médico: «Uy, eso es una culebrilla, ves a un curandero que te lo quitará antes». Hoy es muy raro que les digan esto, pero hay médicos muy creyentes y saben que hay sanadores a los que Dios les dio fuerza para quitar estos pequeños males. Sino que se lo digan a todas esas personas que estos años atrás se han visto beneficiadas de estos sanadores. Un consejo para aquellos que pongan las manos, den masajes o crean que tienen la capacidad de sanar. Todo el mundo puede dar masajes y aliviar un mal de otra persona, incluso sanarlo. La energía de cada persona es diferente y puede llegar a aliviar o sanar. No hace falta una oración específica para poner las manos, sino pedirle ayuda al Padre o al santo de su devoción y rezar un Padre Nuestro cuando se crea oportuno. Sobre todo cuando terminen de poner las manos, deben limpiarse ustedes para no quedarse el mal que tuviera la persona. Pongan una mano en el hombro contrario y hagan igual con la otra, mientras dicen la oración que digo en el vídeo que dejo al final. Al acabar de decirla, se sacuden hacia abajo con energía, sacando fuera el posible mal. A los que ya les aconsejé por correo, digan lo que les dije. Si tienen una culebrilla, vayan al médico si lo desean y que les dé un tratamiento. O pueden buscar a alguien que las cure, pero sin que les cobre nada a poder ser. Pero yo les aconsejo continuos baños de alcohol durante días. Si alguna vez se quedan sin alcohol, pueden frotarse limón, pero mejor es el alcohol. No se apliquen cremas en el herpes a no ser que se las haya recetado el médico, si no alimentarán a la culebrilla. Si Dios les dio el don de la sanación, pueden decirlo a sus allegados, pero no se hagan publicidad. Dios ya pondrá ante ustedes a las personas que deban ayudar. La espiritualidad es muy bonita, y más bonita es aún si se dan cuenta que tanto ella como todo proviene de Dios. Aprovecho para decir a todos aquellos que se han suscrito o unido
y son miembros del canal, gracias por su apoyo. Pido disculpas por el retraso que llevo en responder a la gente que me ha escrito, pero desde el vídeo de la brujería he recibido una avalancha de mensajes. También pido disculpas a las personas con las que hablaba más a menudo y ahora apenas les escribo. No les olvido. Estoy buscando la forma de tener un trato más cercano con ustedes y no demorarme tanto en responderles. Deseo poderles ayudar y que puedan ayudar mucho con mis consejos. Un abrazo a todos.